Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». Y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado el Evangelio, la curación de un hombre leproso. Sabemos en la Sagrada Escritura, ¿no? en el libro del Levítico, hay toda una... habla sobre cuando uno tiene lepra, ¿no? Todo lo que hay que hacer, etc. Y eran excluidos, no podían acercarse, ¿no? a ningún poblado, a las personas, obviamente, ¿no? Incluso tenían que ir pregonando que eran leprosos para que nadie se les acercara a ellos. Y cuando eran curados y se curaban, pues tenían que presentarse a los sacerdotes para certificar, ¿no? Diríamos que estaban curados. Pero hoy este leproso, diríamos, rompiendo todas esas leyes, costumbres, dice, se acercó a Jesús. ¿No? Qué atrevimiento, ¿no? La lepra, en el caso de la lepra, ¿no? se le toma un sentido también espiritual, representa o es símbolo del pecado, que es la lepra de nuestras almas, el pecado mortal. Y bueno, todo pecado, ¿no? Es una lepra que mancha, que ensucia, que afea nuestras almas. Y esta actitud del leproso, pues es la actitud del pecador, que no debe temer acercarse a Jesús. ¿No? Este leproso se acercó a Jesús, un leproso. Habría oído hablar de Jesús, las maravillas, los milagros, ¿no? Sobre su persona, su doctrina, y se acercó. También nosotros, aunque estemos con la lepra del pecado, leprosos, acerquémonos a Él. Acerquémonos también al sacramento de la confesión para quedar limpios. Y le suplicó de rodillas, con humildad, ¿no? Una postura de rodillas significa humildad, significa también ve en Jesús no solamente un hombre, sino algo más, es Dios, ¿no? Y esta súplica no le exige el leproso a Jesús, sino que, diríamos, se pone a la disposición de Él, se pone a disposición de la voluntad de Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Es una actitud humilde, una oración, una petición llena de humildad. Así tenemos que acercarnos también nosotros al Señor
así tiene que ser nuestra oración. No vamos a exigirle al Señor, Señor, haz esto, hazme esto, cúmpleme esto, no. Si quieres, ¿no? Es decir, tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Y Jesús, dice, sintió lástima, o mejor, sintió compasión, ¿no? Se le conmovieron las entrañas, ¿no? Esta actitud Jesús siempre en el Evangelio siente compasión, pero no solamente se queda en la compasión, en la mera compasión, sino también, ¿no? Sintió compasión, sintió lástima del pueblo que andaba 3 días con él y no tenían para comer. Hizo el milagro de la multiplicación de los panes, etcétera, ¿no? Y así, Señor, sigue hoy compadeciéndose de nosotros, no es indiferente ante la miseria, ante nuestras miserias, ante la no es indiferente, ¿no? Diríamos, ¿no? Las desgracias de los hombres. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó. También Jesús diríamos, no es que no siente repugnancia, ¿no? Ante el leproso, ¿no? Y no le dice, ¿cómo te atreves a acercarte, no? Extendió la mano, lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Si curó de una lepra física, ¿cómo no va a curar nuestra lepra espiritual, como he dicho, que son nuestros pecados? Acerquémonos a Él y pidámosle que nos limpie, que nos cure de la lepra espiritual, ¿no? Él no va a tener repugnancia de nosotros. Él ha venido a salvarnos, ha venido a salvar a los pecadores, ¿no? ¿Cómo nos va a rechazar, ¿no? Por eso acudamos a Él con esta confianza, ¿no?, que tuvo este leproso de acercarse a Jesús. Y también imitemos la actitud de Jesús, ¿no? Cuando se nos acerque algún mendigo, algún pobre, no alejarlo, sentir lástima, sentir compasión y tratar en la medida que podamos, ¿no?, poder ayudar, ¿no?, a los que están necesitados, a los pobres. Y luego, en varios sitios del Evangelio, leemos también Jesús, aquí por ejemplo le dice también al leproso, ¿no? Primero le dice lo que tiene que hacer, cumplir la ley, ¿no? Jesús no se salta, diríamos la ley, ¿no? Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. También nosotros acudimos a Él para pedirle perdón, que tenga misericordia, pero nos va a decir que acudamos al sacramento de la confesión, que nos presentemos al sacerdote. Y luego esta recomendación, que incluso de una manera severa, no se lo digas a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, ¿no?, sabía que pues tenían una idea muy equivocada del Mesías. El pueblo en general, las autoridades, los judíos en general tenían una interpretación o un Mesías
esperaban un Mesías liberador, ¿no? Un Mesías que iba a acabar con el imperio en ese tiempo romano, con el yugo opresor, etcétera, ¿no? Un Mesías meramente político, ¿no? Y precisamente el demonio en las tentaciones, cuando tienta a Jesús en el desierto, precisamente le ofrece eso, ¿no? Un mesianismo político lleno de poder, etcétera, pero no era ese mesianismo de Jesús o el mesianismo que ya venían profetizando los profetas, ¿no? El profeta Isaías, lo vamos a leer el domingo, habla del siervo de Yahvé. Ese es el Mesías, un siervo, ¿no? Que no voceará por las calles, sino que va a cumplir su misión. San Juan Bautista lo va a presentar como el Cordero que quita el pecado del mundo. Cordero, el animal que se caracteriza por su mansedumbre, ¿no? Por su sencillez, pues ese es el Mesías, ese es Jesús, ¿no? Y le prohíbe precisamente que no se lo diga a nadie, precisamente para no crear, ¿no?, un ambiente, diríamos, diferente, ¿no? Un ambiente, no crear, ¿no?, unas expectativas pues que no eran las correctas, diríamos, ¿no? Y sin embargo, quizá no por maldad, no por desobedecer, sino pues quizás estaba tan contento el leproso que no pudo callar esa alegría, no pudo callar esa emoción que tenía de verse limpio, y empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. Y esto hizo, pues como dice aquí el Evangelio, que Jesús pues ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, ¿no? Diríamos poco a poco, ¿no? Pero no pudo entrar, se quedaba en descampados, en el descampado, pero aún así acudían a él de todas partes. Jesús no lo quería, obviamente no buscaba aplausos, no buscaba éxitos humanos, éxitos mundanos, buscaba solamente salvar, ¿no?, predicar la verdad. Por eso esto chocó a los fariseos, a los escribas, muchos judíos, ¿no? Y va a llegar un momento en que van a decir: esta doctrina es dura. Y muchos dejaron de ir con Jesús. ¿Sí? Jesús no nos promete tampoco a nosotros tener grandes éxitos en el mundo, no. Pero aún así acudían a Él de todas partes, ¿no? ¿Qué tendría Jesús? Que todos iban hacia Él. Pues es la importancia de conocer a Jesús, queridos hermanos, a través de la oración, de conocerlo, para amarlo, para seguirlo, para estar con Él y no abandonarlo nunca. Cuando, vuelvo a repetir, cuando dejaron de ir con Él, esta doctrina es dura, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la puede soportar? Muchos dejaron de ir con Jesús y Jesús se dirige a sus apóstoles, a los 12. ¿Vosotros queréis también marcharos? Y ahí donde Pedro dijo: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras, no de vida humana, no palabras mundanas, palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a ir? Por eso, vuelvo a repetir, acudamos a Jesús, acerquémonos a Él, no tengamos, diríamos, vergüenza, ¿no? Diríamos, aunque estemos llenos de lepra por nuestros pecados, acudamos a Él. Señor,
cúrame, límpiame, ¿no? Y Él te va a curar, te va a limpiar de esa lepra espiritual, esa lepra peor que la lepra del cuerpo, que es el pecado.